Hola a todos y bienvenidos a este videotutorial, que es el primero de una serie de 3 videotutoriales en los que navegaremos a través del trabajo con el árbol DOM. En este primer vídeo lo que veremos es un poco la descripción de árbol DOM, de qué se compone, qué partes tiene y cómo empezar a consultarlo como si fuera una base de datos, de manera que podamos conseguir referencias a ciertos elementos de la página para poder interactuar con ellos. El árbol DOM, DOM viene a ser en inglés el Document Object Model, ¿vale? El modelo de objetos del documento, y es con lo que se representan la estructura de un documento HTML visto desde el punto de vista del código JavaScript. Es decir, nosotros tendremos el lenguaje JavaScript como herramienta para acceder a los diferentes elementos de este árbol. ¿Vale? En JavaScript tenemos siempre disponible en el navegador, siempre que estemos en el navegador, tenemos disponible un objeto que se llama document que podemos utilizar directamente desde la consola. ¿Vale? En cualquier navegador tenemos este objeto disponible porque se ha implementado así en base a la especificación del W3C. ¿Vale? El árbol DOM, como dice su nombre, tiene una estructura en forma de árbol. Viene a ser una cosa así. Vemos a la izquierda lo que es el documento HTML representado y a la derecha una abstracción visual de lo que tenemos aquí. Como podemos ver, el elemento principal del que parte todo es el elemento HTML. Debajo del HTML tenemos varios elementos, entre ellos el head, un texto, por ejemplo, que podemos tener, y otro de los elementos principales, que es el body. ¿Vale? Dentro del head está claro que podemos tener directivas, ¿vale? En este caso tenemos el title, por ejemplo, es una de las importantes, ¿vale? Y dentro del body podemos tener multitud de cosas, entre ellas, pues bueno, vinculaciones también a scripts que podríamos también tener en el head, tenemos imágenes, tenemos contenedores, ¿vale? En forma de div, textos directamente, incluso comentarios de código. ¿Vale? Tenemos un primer elemento que viene a ramificarse, y por eso lo de árbol, en diferentes hijos. ¿Vale? Todo esto que vemos en pantalla viene a ser lo que se llaman nodos dentro del árbol DOM. Aquí simplemente referencio los diferentes elementos que tenemos. ¿Vale? Entonces, por repasar un poco lo que vimos en la unidad 1, nosotros cuando visualizamos un documento HTML lo que ocurre es que llega por un lado el contenido HTML y por otro lado llega las hojas de estilo. ¿Vale? Esto se introduce al procesador de cada uno de ellos, del HTML y del CSS, y con esto se genera un árbol DOM, ¿vale? Con unas hojas de estilo que acaban representándose y renderizándose de una manera determinada. ¿Vale? Esta parte viene a representar lo que es el renderizado, el pintado del documento en pantalla, en el display, a través del motor del navegador. ¿Vale? Esta es la descripción que acabamos de decir. ¿Vale? Cada parser, cada procesador, coge su parte y hace su trabajo. ¿Vale? ¿Qué pasa con JavaScript? Pues desde JavaScript podemos modificar el DOM. Entonces, eso implica que las etiquetas script, ¿vale? Son procesadas también junto con el HTML. ¿Vale? Es importante que tengamos en cuenta que el árbol DOM debería de no ser demasiado pesado en su carga inicial, puesto que esto podría dar problemas de renderizado en cuanto a parones o que no terminara de cargarse cierta parte de la página con la que contamos para que el usuario pueda interactuar. ¿Vale? En JavaScript lo que se hace, al ser un lenguaje interpretado, bueno, los tags se van procesando de uno a uno y el DOM que estará disponible, el árbol del documento que estará disponible, dependerá del punto en el que estemos porque se habrá procesado cierta parte del árbol DOM, ¿vale? Es secuencial. Entonces, hay que tener mucho cuidado con intentar acceder a elementos del DOM que aún no estén presentes dentro del documento. Y desde JS, desde JavaScript, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues bueno, utilizando el objeto que hemos comentado antes, que es el objeto document,
podemos hacer básicamente lo mismo que podemos hacer cuando hablamos de una base de datos. Podemos, por un lado, consultarlo, ¿vale? Es decir, podemos coger elementos del DOM y meterlos dentro de variables o de constantes, preferiblemente. Podemos ir visitando los nodos de ese árbol que hemos visto, porque podemos coger un padre, referenciar a los hijos, referenciar a los vecinos hermanos, referenciar al nodo, al primer nodo hijo, al último nodo hijo. Es decir, tenemos una forma de ir visitando los nodos que son hijos de otro dentro de un árbol. ¿Vale? De la misma manera que podemos modificar en base de datos, aquí podemos hacer lo mismo. Podemos modificar nodos existentes. Para eso, el prerequisito es que sepamos consultarlos. Es decir, primero cogerlos, meterlos en una variable y después realizar las modificaciones sobre los nodos que deseamos. ¿Vale? ¿Qué podemos hacer como modificaciones? Pues podemos cambiar su aspecto, podemos añadirles clases, podemos, por ejemplo, meterles un ID o lo que se nos ocurra. ¿Vale? También podemos hacer lo que sería el análogo a un insert en la base de datos. Es decir, podemos modificar la estructura del DOM de manera que podamos añadir nuevos nodos, quitar algunos existentes o incluso mover nodos de sitio. Por poner un ejemplo, bueno, con document.documentElement tenemos un atajo al primer nodo del documento disponible. ¿Vale? Esto que vemos aquí, el document body, document head y document title, son consultas, pero digamos que utilizando atajos, caminos cortos. Es decir, en este caso, document body, sin hacer ninguna consulta especial, que veremos cómo se hacen, ya nos devuelve el cuerpo de la página. El head nos devuelve la parte correspondiente e incluso podemos acceder a nivel más granulado al title del head. ¿Vale? Un nodo del DOM, como vemos que es una estructura de árbol, puede tener siblings, que serían digamos, los hermanos, a un mismo nivel o puede tener nodos hijos. ¿Vale? Entonces, aquí es lo que vemos que hemos comentado, que un nodo puede tener una serie de hijos y puedes incluso acceder al primer hijo, al último hijo, ¿vale? O podrías acceder mediante métodos también a mi hermano siguiente o a mi hermano previo. ¿Vale? Estas son formas de navegar de la manera que acabamos de describir. Con el punto parent node, ejemplo, lo que recuperamos es el nodo padre. Con previous sibling recuperamos el hermano por la izquierda del nodo. Por la izquierda es, digamos, anterior a mí. Es decir, si el árbol después los vemos en el documento HTML, que lo veremos, con esto cogeríamos el nodo que está a mi nivel, pero es justo el previo a mí. Next sibling cogeríamos lo mismo, pero el posterior. Y, por ejemplo, con first child cogeríamos el primer hijo, el último hijo o dame todos los hijos de un nodo. Y mucho ojo porque esto no devuelve un array, ¿vale? Este método no devuelve un array. Entonces, bueno, pues aquí realmente podríamos hacer un ejemplo en el que nosotros, para llegar a script, empezaríamos con el HTML, le pediríamos el último hijo, que sería este en este caso, el body. Del body, por ejemplo, podríamos ir al first child, que sería text, y por ejemplo aquí le podríamos decir next sibling y me daría este de aquí. ¿Vale? Si a next sibling quisiera acceder a este, ¿vale? Pues podríamos acceder, por ejemplo, con first child otra vez. First child mejor que child nodes, porque en este caso child nodes nos devolvería un array que tendríamos que descomponer y verle el tamaño y coger el primero. Y en cambio, si utilizamos, por ejemplo, first child, esto nos devuelve solo un nodo, con el que podemos ya directamente trabajar. ¿Vale? Un nodo en el DOM puede ser muchas cosas. Puede ser una etiqueta HTML, puede ser directamente un texto, puede ser un comentario. ¿Vale? Tenemos en esta URL ejemplos de lo que puede ser un nodo. Ahí estamos con la documentación. ¿Vale? Y tenemos siempre dentro del objeto nodo un atributo que se llama nodeType, que es el que nos va a decir de qué tipo es ese nodo. Es decir, si es una imagen, un texto, un comentario, cualquier tipo de etiqueta HTML, etcétera.
¿vale? Un element dentro del DOM ya es una especialización de lo que sería un nodo. Es decir, cuando hablamos de generalización o especialización, vamos en sentido contrario. Entonces, un nodo es más general y un element, es algo ya más específico. Es decir, ya tiene una serie de atributos en base a ser de un tipo concreto. Es decir, un nodo, por ejemplo, tendrá una serie de atributos que son compartidos por todos los elementos, pero, por ejemplo, un elemento IMG tiene, por ejemplo, el width y el height, que es algo que, por ejemplo, que no tiene un elemento P. Entonces, digamos que IMG es un elemento más específico de un tipo concreto de nodo. Como acabamos de decir, element ya puede tener diferentes atributos que probablemente no encontremos en nodo. ¿Vale? Y aquí con estas instrucciones podemos ir accediendo, en vez de nodos, podemos ir accediendo a elementos. Pidiéndole, por ejemplo, aquello que sea un elemento que esté como primer hijo. Aquello que sea un elemento que esté como último hijo. Y de la misma manera que con los nodos, el previo a mi nivel y el posterior a mi nivel. O mi elemento padre, caso de tenerlo. Esto también podría devolver null. ¿Vale? De la misma manera podríamos navegar a través de elementos con la misma API prácticamente. ¿Vale? Hay algunos elementos especiales que tienen algunas funcionalidades concretas que solo tienen ellos. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, las tablas, los elementos tabla en HTML, tienen ciertos atributos que no tienen otros elementos, como por ejemplo table element. Supongamos que tenemos una tabla en este objeto, en table element, podemos pedirle .rows y nos devuelve directamente todos los TR. El caption nos devolvería el título de la tabla, los bodies, ¿vale? La colección de elementos tbody, que normalmente solo tenemos uno, o incluso las celdas, ¿vale? Entonces nos daría la colección de TDs y de THs. Los THs serían las celdas de cabecera y los TDs las celdas de contenido. También dentro de una fila, ¿vale? Esto que hemos comentado serían celdas de una fila concreta ya. ¿Vale? Es decir, podríamos recoger todas las filas y después iterar sobre las filas y para cada fila pedirle las celdas. ¿Vale? No podemos pedir las celdas de una tabla, pedimos las celdas de una fila. ¿Vale? Y el section row index lo único que nos da es la posición de la fila dentro de la sección. ¿Vale? ¿En qué posición está? Dentro de lo que son celdas podemos pedirle también el índice o la posición de la celda dentro de la fila. ¿Vale? Navegar, podríamos ir navegando siempre a través de un, digamos, patrón de visita, es decir, cojo el padre, me voy al hijo, me voy al hermano y luego bajo al hijo y luego voy otra vez al hermano y luego bajo al hijo otra vez. O bien, si tenemos algún tipo de cosa que nos distingue al elemento, como por ejemplo puede ser un ID único, un atributo ID, lo que podríamos hacer es atacar la base de datos del DOM, es decir, consultar el DOM de una manera más directa. Es decir, aquí lo que haríamos es DOM, dame tu elemento que tenga el ID, entonces le pasaríamos un parámetro indicando el ID que queremos recuperar. En este caso, otra manera de coger elementos sería getElementsByClassName. Y aquí, mucho cuidado, por favor, porque fijémonos en la S que diferencia los dos métodos. ¿Vale? Esto no devuelve un único elemento, esto siempre devuelve una colección de elementos HTML. ¿Vale? Y en caso que solo haya uno, sigue devolviendo una colección de elementos HTML, en este caso con un elemento hijo. Pero en ningún caso nos devuelve un elemento directamente con el que podamos trabajar. Siempre tendremos que sacarlo, digamos, de la bolsa y poder trabajar con él. GetElementsByTagName lo único que hace es lo mismo que ClassName, pero en este caso lo que hace es, por ejemplo, por nombre de etiqueta. Es decir, podríamos hacerle documentGetElementsByName y entre paréntesis y entre comillas P. Entonces nos daría, por ejemplo, todos los párrafos del documento. ¿Vale? Hay otros selectores que se basan en lo que son reglas de selectores CSS. Como por ejemplo, podríamos utilizar el .class, el hash con ID sería simplemente el ID,
Si ponemos solo P o div o img, sería directamente dame todos los elementos div. Y bueno, esto en este caso sería elementos que cumplan con una clase CSS elem1 y elem2, elementos que cumplan con la clase elem2 cuando también cumplen el tener la clase CSS elem1, ¿vale? Elementos que tienen la clase CSS elem2 que sean hijos de tipo elem1, de un tipo elem1, y bueno, aquí por ejemplo son los inmediatamente posteriores y en este caso los precedidos, ¿vale? Entonces, tenemos que aprovechar la potencia que tienen los selectores CSS para tener una capacidad de selección dentro del árbol DOM un poco mayor. Por ejemplo, en este caso podríamos también pedirle los elementos del DOM cuyo atributo tenga un valor concreto, ¿vale? O podríamos decirle todos los elementos de tipo L1 que además cumplan con que tienen un atributo con ese valor concreto, ¿vale? O por ejemplo los elementos que tengan el foco o los elementos que tengan el ratón encima, ¿vale? Aquí tenemos más documentación, como siempre, para si queremos profundizar un poquito más. Ahora, ejemplos de selectores. ¿Con qué se utilizan estos selectores que hemos visto aquí? El class, el ID, el tag, el elem1, todo esto se utiliza con otro tipo de selectores que antes, como hemos visto, teníamos los getElementsByTagName, getElementsByClassName, getElementsByID, ¿vale? Esto es otra forma de consultar la base de datos del DOM con querySelector y querySelectorAll, ¿vale? Paso primero a describir querySelector porque este caso siempre devuelve un único elemento y es el primero que encuentre que cumpla estas características. Es decir, en este caso sería dame el primer elemento que encuentres que tenga aplicada una clase que se llama myClass y que sea una imagen. ¿Vale? Perdón, una imagen dentro de un elemento que tenga aplicada la clase myClass. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, es dame el primer elemento que encuentres que tenga un ID concreto que sea de tipo P o IMG, ¿vale? O imagen. ¿Vale? En el caso de querySelectorAll, el all viene a decir que no va a devolver solo un elemento, sino que va a devolver todos los elementos que encuentres que sean, por ejemplo, imágenes que están dentro de un elemento que tenga la clase myClass aplicada. Esto, importante, no devuelve un único elemento. Igual que el getElementsByID, getElementsByTagName, esto devuelve una colección de elementos HTML, pero en forma de lista de nodos. ¿Vale? Cuando utilizamos querySelector siempre llega un nodeList. Y veremos una diferencia muy importante entre una lista de nodos y una colección de elementos HTML. Hay que decir que también, porque la primera duda que podría surgir es que si tengo el getElementsByTagName, ¿para qué quiero el selector all? Bueno, esto tiene una flexibilidad un poco mayor a la hora de buscar nodos, pero además los que empiezan por getElementsBy son mucho más rápidos en rendimiento que los querySelectorAll. ¿Vale? También podemos, por ejemplo, modificar elementos, ciertos aspectos, atributos, de todo aquello con lo que hayamos seleccionado a través de consultas al DOM. ¿Vale? Pues, por ejemplo, esto es tan fácil como modificar directamente el objeto que hemos recuperado. ¿Vale? Podemos modificar, por ejemplo, si hemos hecho un querySelector y me ha devuelto un elemento que llamamos element, yo podría decir element.style, y aquí hay un montón de estilos que podemos modificar para cambiar el aspecto del elemento. ¿Vale? Por ejemplo, podríamos acceder también a otros atributos, por ejemplo, a la descripción alternativa para accesibilidad o incluso, por ejemplo, cambiar el contenido de un link o de un P, ¿vale? El contenido de texto. Y con esto terminamos lo que es la primera parte de selectores. Pero vamos a ver un ejemplo práctico para poder verlo en marcha. Voy a hacer esto un poco más pequeño. Para ello lo que he generado es un proyecto vacío, ¿vale? En el que voy a empezar a generar una serie de ficheros. Voy a meterlo todo para seguir un poco la convención
habitual dentro de una carpeta source, ¿vale? Y dentro de la carpeta source voy a generar mi primer index.html y vamos a generar nuestro fichero JavaScript. En este caso voy a llamarlo main.js. ¿Vale? Lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es, bueno, voy a poner un título, prueba selectores, ¿vale? Perdón, prueba selectores. Y lo siguiente inmediato es vincular el fichero de código fuente JavaScript. Min.js, y bueno, me gusta siempre ponerle el tipo para que los servidores web no tengan duda en qué están sirviendo. Text JavaScript en este caso. Ojo con cerrar bien el script, ¿eh? Se cierra completo, con cierre completo, no con cierre parcial, ¿vale? Este no, ¿vale? Entonces, bueno, con esto ya tendría una primera base, que tendría una página vacía, pero vamos a generar, pues, cierto contenido. En este caso, vamos a generar un H1, entonces el título de la página. Vamos a generar un P, ¿vale? Esto es un texto de contenido. Y por darle un poquito de variación, ahora vamos a generar un div que va a tener 3 botones. Vamos a decirle, por ejemplo, botón 1. ¿Vale? Bueno, pues estamos en castellano. Vamos a generar un botón 2. Ya se nos queja de que tenemos un ID repetido. Vamos a diferenciarlos aquí en pantalla. 2. Y vamos a generar un tercer botón. Haz clic 3. En este caso, esto sería suficiente. Si queréis, vamos a ponerle al div una clase CSS que se llame, por ejemplo, buttons div o buttons container, ¿vale? Para un mayor nivel significado semántico. Entonces, con esto, si le decimos de crear la clase, vamos a generar un nuevo fichero CSS. En este caso, vamos a llamarlo también index.css. Creo que no me lo ha creado aquí. Estaba con el Finder en otro sitio. Style sheet, index.css. Vale. En el index.html lo primero que tendremos que hacer es vincular el fichero CSS. Style sheet y aquí la dirección href index.css y aquí podemos hacer el cierre. Vale, cierre inline. Ya tenemos vinculado el CSS y en este caso lo que vamos a hacer es crear este selector en este fichero que hemos creado. Y al buttons container vamos a decirle, por ejemplo, que tiene un background color ¿vale? Gray. Vale, con esto, si lanzamos la solución en el navegador, ya deberíamos tener un mínimo contenido. ¿Vale? Bueno, no es muy sofisticado, pero ya tenemos algo.
Voy a hacer esto un poquito más grande para que lo vayamos viendo. Tengo un título, un texto y una capita con un fondo de color gris y 3 botones. ¿Vale? En este caso podemos utilizar directamente ya Chrome para hacer nuestras pruebas y lo que hacemos es abrir el inspector. ¿Vale? Botón derecho inspeccionar o bien directamente control mayúsculas I. Bueno, en este caso no lo quiero en vista móvil, sino lo quiero en vista navegador normal de escritorio. Y aquí podemos hacer ya nuestras primeras pruebas. Estoy en la parte de snippets. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que podemos hacer incluso en la consola, si nosotros vamos a Elements y vamos un poquito la página, podría decirle, bueno, pues que me dé el H1. En este caso lo que hago es document, que es lo que estábamos comentando en la parte teórica, y le digo get elements by tag name y ¿qué tipo de tag busco? Pues los H1. Si esto lo meto en una constante y ejecuto, me dirá undefined, que esto es que bueno, se lo traga la instrucción y no me devuelve nada. ¿Vale? Entonces, yo si ahora digo, muéstrame que es titles, ¿vale? Fijaos, ya tenemos una HTML collection de tipo H1 y tiene ¿cuántos elementos? 1, pero no me devuelve solo un elemento, me devuelve una colección, ¿vale? En base a lo que hemos visto, también, por ejemplo, podemos cambiar el título de la página. Entonces podríamos hacer document. Con nuestro atajo, title es igual a, ¿vale? Lo podemos cambiar a, por ejemplo, nuevo título. ¿Vale? Si vemos aquí, ya se ha cambiado en la pestaña nuestra página. De momento ya estamos realizando ciertas modificaciones desde JavaScript en el contenido del documento y en el título, en cualquier parte de este árbol DOM. ¿Vale? Nuestro árbol DOM empieza aquí. Este es el documento raíz del árbol DOM, el elemento raíz, perdón, y aquí empezamos con el head, el body. Aquí lo que hablábamos es que si yo hablo del P, mi previous sibling sería H1 y mi next sibling sería div. Si estamos en body, mi first child sería H1, mi last child sería div. Mis child nodes serían H1, P y div. ¿Vale? Y todo funciona más o menos así. Los child nodes de este div, del buttons container, serían estos 3 botones. Ahora, por ejemplo, vamos a hacer que nos devuelva los 3 botones. Entonces vamos a hacer un document.getElements by tag name. Y en este caso, lo que queremos son todos los elementos de tipo button. Y esto lo voy a meter en otra constante que se llame buttons. Si yo hago esto, me dice undefined otra vez, y si yo digo buttons, fijaos que ya vamos viendo que me devuelve una colección de 3 elementos, con 3 índices y cada uno de ellos además con un ID. ¿De acuerdo? Entonces, otra forma de coger estos botones, pues hemos dicho antes que podría hacer un document.querySelector all y dame los elementos de tipo button. ¿Vale? En este caso, fijaos la diferencia que hemos comentado antes. En el primer caso, con getElementsByTagName, me devuelve un HTML collection. Y en el segundo caso, en el de querySelectorAll, me devuelve una lista de nodos. ¿Y dónde está la diferencia principal en estos nodos? Pues que yo, para nodeList, puedo iterar directamente sobre los elementos con un for each. Es decir, yo podría hacer buttons.for each,
En buttons no, buttons sería el HTML collection. ¿Vale? En este caso no he metido antes en ningún sitio los botones del query selector. Entonces voy a llamarlo const button nodes. Lo meto ahí. Y entonces yo ahora podría decir button nodes punto for each. Y ahora podría decir recibo en cada iteración un button. Y a ese button lo que voy a hacer, por ejemplo, es cambiarle el color de texto a rojo. Ojo con las comillas simples para el valor de los estilos. ¿Vale? Como vemos, me acaba de cambiar los 3 colores de fuente de los botones. ¿Vale? Podría devolverlo a negro o cambiarlo a azul. ¿Vale? En cambio, si yo lo que hago es utilizar buttons, veremos que directamente aquí Chrome ya no me lo autocompleta con el for each. Es decir, ya no entiende que estoy haciendo un for each. ¿Vale? En este caso es porque HTML collection no es un array. ¿Vale? O no es nada iterable sobre lo que podamos directamente iterar con cualquiera de las funciones de orden superior que hemos visto como map, for each y demás. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con buttons? Pues primero convertirlo en algo sobre lo que podamos iterar. ¿Vale? Esto se puede hacer de varias maneras. Una es array.from buttons. Y ahora de así, por ejemplo, podríamos utilizar for each aquí, atentos porque background color deja de ser separada por un guión y empezando en minúscula, sino que para tenerlo dentro de styles lo pasan a formato camel case. ¿Vale? Entonces aquí, por ejemplo, podría poner el color de fondo para algo que se vea mucho, yellow. ¿Vale? Y como vemos, ha cambiado el color de fondo a amarillo. ¿Vale? Entonces, de esta manera es a través de la cual consultamos cosas del navegador y las transformamos en base a su estilo o en base a hacer realmente lo que queramos. Es decir, si yo aquí, por ejemplo, tuviera un checkbox, le podría cambiar, por ejemplo, el atributo checked para que estuviera marcado o desmarcado. O, por ejemplo, podría deshabilitar un botón. En este caso, por ejemplo, voy a deshabilitar estos botones. ¿Vale? O voy de momento a pasar por los botones para añadirles una funcionalidad que sea un alert con el ID del botón. En este caso lo que haríamos sería buttons, porque lo tengo más fácil, for each, bueno, esto lo vamos a dejar un poco para más adelante porque aquí lo que estoy ya es tratando el tema de eventos y esto va dentro del siguiente capítulo. Entonces, bueno, de momento nos quedamos con que podemos modificar cualquier tipo de estilos, aspecto. Podríamos cambiar, por ejemplo, la clase también que tiene. Podríamos decirles, por ejemplo, que al botón, por ejemplo, podríamos hacerle añadir una clase, ¿vale? Un nombre de clase del fichero CSS que tengamos disponible, o bien cualquier otra modificación que nosotros deseemos. ¿Vale? Y este es el final del primer capítulo de trabajo con el DOM y selectores.